Pues bueno, señores y señores, otro vídeo más, en este caso otra vez con Don Rivi. En el segundo post que hacemos juntos, seguramente si estáis viendo este vídeo ya habréis visto seguramente el post de Nitra, y si no, dale caña, tenéis seguramente el link en la descripción para que lo veáis, podáis guardarlo y mandarlo a quien sea. Básicamente este vídeo y esta charla que vamos a hacer Don Rivi y yo van a ser hablando un poquito del bracing, del breathing, en sentadilla, contextualizando un poquito y todo, pero sobre todo el objetivo es finalizar y dar mucha chapa sobre el bracing en peso muerto. Porque bueno, esto realmente surgió porque queríamos hacer unos vídeos de bracing y breathing y bueno, realmente la idea era hacer, por ejemplo, uno de bracing en sentadilla, otro para banca, otro para peso muerto y al final pues hemos terminado, entre comillas, resumiendo de sentadilla y L en este, sobre todo intentando profundizar un poco más en DL bueno, que es quizá el más interesante por lo menos desde nuestro punto de vista y nada, otra vez más, Rivi, muchas gracias por estar aquí, dale caña a los vídeos estos Un placer. y le damos caña. Empezamos aquí ahora un poco hablando le doy yo caña, ahora sigues tú, de lo que viene siendo el concepto de bracing y breathing, porque bueno, mucha gente tiene, entre comillas, el concepto mal planteado en su cabeza. Mucha gente concibe el bracing como me aprieto a muerte o cojo muchísimo aire, cuando realmente, cuando hablamos de bracing, tendremos que añadirle una muletilla, que es como bracing y breathing. Es la secuencia del completo. La secuencia del completo de la cual buscamos en sentadilla, por ejemplo, bueno, y en peso muerto, es un bracing seguido de un breathing. ¿Qué es el bracing? ¿Qué es el breathing? Bueno, podéis verlo en pantalla. Realmente el bracing, entre comillas, es la acción de hacer que, bueno, el ribs to hips, que básicamente buscar que la caja torácica y la pelvis estén alineadas mediante una contracción bueno, de la musculatura del recto abdominal. Ahora, ¿qué ocurre? Que mucha gente confunde, como digo, el bracing con me aprieto a muerte, tengo que apretar solo el abdomen. Realmente no es solo eso. Hago el bracing, busco esa alineación, ese ribs to hips, el cual, por ejemplo, podéis ver en el vídeo, así también lo podéis ver. Realmente, si os fijáis, en la caja torácica de arriba se ve poquito, luego seguramente de cara a Instagram hayamos cambiado el vídeo, pero fijaros que la caja torácica de arriba, entre comillas, se deprime un poquito respecto al principio del vídeo. ¿Por qué? Porque bueno, está buscando que esa alineación entre, como decimos, caja torácica y pelvis, donde estamos, bueno, estamos tensos, estamos estables, y después ya seguimos con el breathing, que es la secuencia de respiración, que si quieres le puedes dar un poquito tú, River, y así no os chapo yo tanto. Vale, básicamente en el tema del bracing también, que supongo lo habréis visto en otro vídeo, lo importante es que ese bracing viene de una exhalación, ¿vale? Que esa posición en la que creamos con la tensión en la zona abdominal y demás, viene de una exhalación, de sacar el aire, como bien veréis en el post, que pues podemos hacerlo bien, tipo soplando unas velas, como sería el... O bien empañando el vidrio de un coche, que es la típica de que quieres dibujar algo en un vidrio y hacer la de... y sacas todo el aire. Entonces, eso sí te lleva a generar esa pequeña alineación, ¿vale? Ese pequeño, como un pequeño crunch, digamos, para que se entienda un pequeño crunch, pero que no es algo que se haga intencionalmente de yo querer hacer un crunch, que esto lo veréis en el siguiente slide, sino que es simplemente de buscar esa exhalación, que hay esa tensión en esa zona, ¿vale? Y el breathing, que es donde la mayoría de gente, yo creo que tiene ese error, ¿no? De coger demasiado aire, como tú bien has dicho antes, pero que realmente viene porque o sea, la mayoría de gente hace mal el breathing, ¿vale? El coger el aire porque intentan coger el máximo aire posible, el aire se les lleva demasiado a la caja torácica y ahí la elevan, se elevan los hombros, etcétera, etcétera. Em, ese coger el aire y ese apretar hacia el abdomen, que es lo que se suele decir de apretar el cinturón con el aire, etcétera, etcétera, que no lo veo del todo mal, suele venir que se hace mal, pero también creo que lo que peor se hace es el no saber hacer el bracing. O sea, la gente se sienta, o sea, se focaliza solamente en coger el aire, no en sacarlo antes para crear esa posición y luego coger el aire, sino que es como que se hacen mal ambas, ¿vale? Y en cuanto al breathing sería simplemente generar coger ese aire, ¿vale? Para llenar, no hace falta llenar en exceso lo que sería el abdomen, ¿vale? Porque tenemos una limitación de aire que puede entrar ahí y una vez ese aire es de más, lo que vamos a conseguir es que musculatura más, digamos, más de la zona torácica y demás se estire y eso lo que genera es que que los hombros se eleven, que la caja torácica se eleve y que perdamos esa desalineación de lo que decimos, de la caja torácica con la pelvis, ¿vale? Y De poquito hecho, más. Esta justo voy a ir bajando respiración, para que vale. la gente Esta también pueda ir viendo un respiración poquito. se puede hacer desde la nariz o de la boca, es un poco indiferente. Y lo que tenemos que entender es como que tenemos que coger el suficientemente aire para presionar esa zona media que hemos creado es como si tenemos una lata, como que la comprimimos y tenemos que coger el aire suficiente como para
no que vuelva a su máximo esplendor, sino que se genere esa tensión y se quede ahí, ¿no? No hace falta coger demasiado aire, ni coger poco, ni coger mucho. Un punto medio para que todo el aire que cojamos se dirija al abdomen y no se vaya a otras zonas, que la musculatura del recto abdominal se estire, sino que se quede en un punto medio de compresión. Y poquito más. Y luego también otra cosa que creo que no hablamos en el post, pero creo que ya que estamos por aquí podemos extendernos un poco más, es interesante, es que muchas veces con el uso del cinturón nos sirve como un, em, digamos, external, ¿no? Como un Sí, external para tener ese foco de empujar contra el cinturón, y muchas veces lo que se hace mal es que no se deja el suficientemente espacio para generar esa presión contra el cinturón. Muchas veces la gente que no sabe respirar lo que hace es apretarse demasiado el cinturón y tiene esa sensación de rigidez, pero no porque lo esté haciendo bien, sino porque el cinturón te está ahogando literalmente. Y esa sensación de rigidez no es la que realmente buscamos, sino es una que se da por simplemente de que te estás apretando. Es como si te pones una faja reductora y te la apretas a muerte, te estará apretando, pero no te estará haciendo nada. Entonces es importante también tener ese foco de que, aunque no lo podamos en el vídeo, tener ese external del cinturón va bien para tener ese foco de llenar el cinturón de aire y no que se lleve el aire al pecho, pero también es importante que no se apriete demasiado, sino que se deje como que te entre como un dedo para que tú puedas expandir esa zona abdominal, ¿vale? Y podamos sentir esa presión, que realmente sea de que hacemos un buen breathing y no que sea que generamos más tensión de la cuenta. Y eso a veces también pasa de que, como estamos tan presionados, tenemos tan poco espacio para coger aire al abdomen que literalmente solo podemos coger aire y elevar lo que sería el pecho, porque no nos deja la tanta compresión del cinturón que podamos coger aire en el abdomen. eso realmente es otro error que justo como dices, no comentábamos. Y al final muchísima gente, es más sencillo, es mucho más sencillo ponerte un cinturón y apretártelo al máximo que aprender a hacer bracing y una buena secuencia de breathing. Pero realmente por mucho más sencillo que pueda llegar a ser, realmente no es lo óptimo. Lo óptimo es como dice Rivera, te dejes un dedito en el que tengas capacidad para expandirte, para empujar el cinturón. Al final, para mí el cinturón es simplemente como si estuvieras empujando una pared. Simplemente te ayuda porque bueno, eres capaz de saber hacia dónde empujas, de tener una sensación de empujo más, empujo menos. Pero realmente con todo esto tenemos que resumir de una manera muy sencilla que, oye, la gente tiene que darse que el bracing siempre viene precedido de una exhalación, es decir, como dice Ribe, empañar un cristal o soplar las velas, tú exhalas, después busca ese ribs to hips, ese bracing donde busca esa alineación y una vez ya estás comprimido, como una botella, como una lata, lo que sea, como tú quieras, una vez ya estás comprimido, entonces le metes aire. Entonces empiezas con la secuencia de respiración, que ya puedes hacerla por la nariz, por la boca, por ambas, solamente también. Eso sería otro tema. Pero una vez ya estás con ese bracing, estás comprimido, estás bien alineado, bien estable, ahí empiezas a meterle más aire y por ende aumentando la presión intraabdominal. Y bueno, si a eso le sumas también el cinturón, bueno, sería bastante top. Y luego, ya por último, hablamos un poco si quieres del justo los dos errores que has comentado un poquito por encima, que es que mucha gente cuando empieza a hacer, por ejemplo, en el caso de las squat, bracing y breathing, confunde mucho el bracing con el crunch abdominal, como que quiero generar de manera activa un crunch o quiero generar de manera activa elevar los hombros. De hecho, por ejemplo, en mi caso yo muchas veces tengo tan integrado eso de elevar los hombros de todo el tiempo que estoy haciéndolo de esa manera, que ahora, por ejemplo, que estoy intentando corregirlo me da hasta raro. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando estás elevando los hombros? Bueno, como dice River, que bueno, puede ser ya sea porque tengas el cinturón muy apretado, porque simplemente no sabes hacer un buen breathing, no sabes, entre comillas, generar un breathing que no vaya únicamente a la caja torácica y levantándolo. Esto de elevar los hombros no simplemente afecta a, bueno, como hace aquí el Rive en el vídeo de elevar los hombros, es que esto afecta al centro de masa. Realmente fijaros que la barra se mueve y tenemos que entender que la barra, justo te pasé el otro día, Rive, una Sí, punta de un vídeo y demás que había sacado, la barra va hacia donde vaya la caja torácica. ¿Por qué? Porque la barra está unida a la espalda y por ende a la caja torácica. Si tú elevas la caja torácica y haces que la barra se eleve, no solo está haciendo que se eleve en el plano vertical, sino que también está echándola un pelín hacia atrás, que está haciendo que eso la es. presión que ejerce vaya a ser un poquito más hacia los talones, no tanto hacia el midfoot, y está generando problemas que ya no solo influyen al bracing, sino también al centro de masa, al equilibrio, eso va a afectar seguramente a cómo llega abajo, así que es muy importante que intentéis evitar un poquito estos dos errores, sobre todo crunch abdominal. Al final mm, yo entiendo que al final la gente pues fue recomendando oye, genera un crunch, porque quizás lo que de manera sencilla es lo que va a decir, hostia, pues está generando Eso un es. crunch. Pero realmente no es eso, en plan, realmente el crunch, como ha dicho Riven antes, se genera entre comillas de forma pasiva. O sea, se genera de forma pasiva porque, claro, tú estás en una posición de low bar, la low bar tiene la barra inmediatamente detrás,
te genera estar en una posición de extensión. ¿Qué ocurre? Que para llegar a una posición neutra, de una manera pasiva va a generar un ligero crunch, pero como digo, un ligero crunch, con el objetivo de llegar a esa alineación, a esa estabilidad. ¿Qué ocurre cuando tú buscas un crunch más activo? Que lo más probable es que, al igual que cuando estás extendido, no vas a estar con esa alineación, cuando estás demasiado con un crunch, tampoco estás en esa alineación. El objetivo es que, bueno, que si tú coges tu suelo pélvico, bueno, perdón, tu techo pélvico y el suelo de tu caja torácica, que estén en una especie de línea. Es lo, entre comillas, lo óptimo. Y si haces un crunch excesivo, por el hecho de intentar buscar contra el abdomen y demás, no va a llegar a ese riptugir, a esa debilidad, a esa alineación, y por ende va a afectar al centro de masa y a toda esa máquina, Eso es básicamente. que se genere de forma pasiva, como he dicho, con la respiración, con el exhalar aire. Que no se genere de forma activa de tú, intencionalmente, igual que hacemos la anteversión, hagamos una retroversión pélvica y busquemos ese crunch, que es lo que normalmente suele ocurrir. Y luego lo de los hombros también es muy interesante, o sea, es muy interesante que al final, cuanto más peso hay en la barra, el centro de masas más es la barra, literalmente. Entonces, Ah, aunque nosotros pesemos X o Y, la mayoría del centro de masas es la barra. Entonces, lo que hagamos con lo que se une a nuestra barra es lo que va a definir cómo nos coloquemos. Por eso yo, que un tip que también puedes sacar de aquí es, yo doy mucha importancia a hacer como paso a paso muy marcado y que, si no, no sé si os habéis fijado muchas veces, que es como que los atletas muchas veces como que respiran y se tiran rápido. Es como, respiro, cojo aire, a la vez que lo hago mal o bien o lo que sea, es como, lo hago mal y encima cuando lo hago mal, lo que ha dicho Alberto, el centro de masa se mueve, la barra se me mueve detrás, delante, lo que sea, y yo estoy cogiendo aire y hago mal, ¿vale? Voy a hacerlo mal. Y tal cual, estoy acabando de coger aire, que la barra aún se está y moviendo, mi no. caja torácica se eleva, bajo. ¿Qué está provocando eso? Que yo me esté extendiendo a medida que estoy cogiendo Ah, aire, claro. la barra se me vaya hacia detrás y a la vez esté bajando, que la barra puede que se vaya hacia adelante porque está demasiado detrás. Entonces es como un, si lo haces mal, o sea, si lo vas a hacer mal, que el objetivo de nuestro post y nuestro vídeo es que no lo hagas mal, si lo haces mal, por lo menos date espacio entre eso. O sea, si respiras mal, bueno, si no has visto el post, es tu problema. Si respiras mal, por lo menos para, ¿sabes? O por lo menos para. Y luego una vez pares, que a lo mejor, si tú puedes respirar mal, entre comillas, pero luego te puedes como reposicionar un poco. O sea, tú sí que puedes hacer esto, que no lo recomendamos, puedes hacerlo y luego como posicionarte un poco mejor. No va a ser espectacular, o sea, no va a ser el 100% lo mejor que puedes estar, pero sí puedes estar un poco mejor colocado que si tú solo haces el y bajas directamente, sino que le des espacio como hago el bracing, hago el breathing, que es importante luego también el cierro la glotis, empujo, hago la maniobra de Valsalva, que eso es otro tema que Ujú. entiendo que si hacéis power sabéis lo que es y lo hacéis de forma intuitiva casi. Eh, y una vez hago ese gesto, ya cojo aire y ya me cierro y ahí bajo. No es cojo aire y venga, me tiro. No es cierro y bajo. Para que el centro de masas no se desvíe tanto. Ya que lo desvías haciendo una mala respiración, por lo menos que no lo desvíes respirando mal y bajando rápido, ¿sabes? Un mix. Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, esto se puede aplicar a otros muchos movimientos, a otros muchos gestos técnicos. La gente muchas veces intenta combinar muchos gestos técnicos a la vez. ¿Qué ocurre? Que hasta que no tenga una maestría técnica suficiente, combinar muchos gestos técnicos a la vez va a probablemente provocar que alguna de esas partes del gesto técnico no va a estar al 100%, o sea, no lo va a hacer del todo bien. En este caso, por ejemplo, la idea sería que intentéis desglosar, oye, cómo hacer el bracing, como hemos dicho, exhala aire, buscamos que mientras exhales, pues estoy buscando esa alineación, una vez ya estoy alineado, estoy bien, empiezo a llenarme de aire, pero hacerlo por partes. Luego llegará un momento en el que prácticamente se hace de manera automática y no va a tener que pensarlo tanto, al igual que un setup en banca. Un setup en banca al principio cuando empiezas a hacerlo, buscas clavarte mucho, arrastrarte de una manera. Luego ya llega un punto que cuando has hecho 300 Sí, bancas, pues ya dices, hostia, pues lo hago muchísimo más rápido. Pero como digo, eso es, bueno, producto de practicarlo. Pero intentar, eso cuando es. vayáis a aplicar estos consejos que estamos intentando dar, ir haciéndolo por partes, ir desglosándolo, aprovechar las aproximaciones que están para eso, para, oye, con 70, con 120, con 150, que es algo que realmente seguramente muchos de vosotros pues ya estaréis automáticamente hacer aproximaciones similares, pues digáis, coño, aprovecho mis primeras aproximaciones y voy intentando integrarlo. Porque luego, por ejemplo, yo en mi caso yo esto lo intento aplicar y digo, vale, yo tengo que arreglar concretamente lo de lavar los hongos. Pues digo, estoy acostumbrado a intentar llenarme y lo hago mal. Digo, vale, pues ¿qué hago? Durante las aproximaciones le doy mucha práctica. Es normal que de vez en cuando en alguna repetición, cuando estás en modo lucha o huida, que parece que te vas a morir, pues de vez en Claro. cuando te pueda salir. Pero bueno, es cuestión de práctica. Si de las 40 repeticiones que hacen todo el entrenamiento
dos te salen mal porque estás acostumbrado, no pasa nada. Pero intentas poner foco, intentas acostumbrar, al final todos los cambios van a requerir algo de tiempo y daros paciencia. Y yo, por ejemplo, la primera vez que intenté no elevar los hombros me notaba raro. Y digo, hostia, qué mierda. Pero os aseguro que cuando empecéis a integrarlo y le dais caña y le dais tiempo suficiente para que se integre en vuestro sistema, lo notaréis bastante mejor. Y luego, Eso si quieres, es River, como, no sé si bueno, quieres comentar. sí, Dime, dime. es como ese extra. Sí que es verdad que en las aproximaciones es algo que nos tenemos que centrar. Sí que es verdad que si vas a tirar una top set o lo que sea, pues al final, al inicio te saldrá mejor, te saldrá peor, pero tampoco tenemos que ir con un foco muy claro cuando nos toque con nuestro, digamos, Claro, no romperlo, lo que nuestra top sea. set principal, porque al final tampoco vamos a estar por lo que tenemos que estar, sino simplemente, como dice Alberto, ir integrándolo. Y sí que es verdad que lo que vais a notar también, por si os pasa, lo empezáis a hacer, cambiar, mejorar y os pasa, es que cuanto menos peso hay en la barra, más, o sea, más fácil es que te salga mal, porque al final, cuanto más peso haya en la barra, es lo que hemos dicho antes, como que el centro de masa está más alineado a lo que es la barra. Entonces, Sí, cuando tú realmente queremos, que luego ahora veréis la diferencia que hay en el peso muerto, que realmente es el mismo bracing, pero es un poco distinto. Como tú tienes una barra que te está tirando para abajo y tú tienes, como ha dicho Alberto, que la barra y tu caja torácica son una porque se conectan, tú tienes que estar lo más rígido posible. O sea, tienes que estar que, yo qué sé, te ven un puñetazo en el abdomen y que lo rígido que estás no pudieran hacerte daño. Que eso también es un foco que se puede tener. Tienes que estar muy apretado. O sea, una roca, tienes que ser una roca. Entonces, sí que es verdad que cuanto menos peso hay, más dificultad hay para generar esa tensión. Pero ya os digo que ese foco es el que tenéis que tener. Ese foco de ir haciéndolo con la barra, con 70, con 100, con 120, 150, lo que tengáis, ir haciéndolo, ir practicándolo. Y sí que es verdad que tenéis que ir integrándolo, aunque sea en la sesión secundaria o en el día principal, darle un poco más de importancia a las back-offs que no sean tan prioritarias, pero sí que lo tenéis que intentar hacer con peso. Que no os centréis solo en hacerlo en aproximaciones, porque en aproximaciones es un poco más complicado que cuando lo hacéis con algo más pesado que os cueste más de verdad, una arroba 5, 6, 7, lo que sea. sí. Que no, o sea, que es como todo. O sea, tú puedes mejorar en cargas submáximas, algún gesto técnico, y eso va a tardar en traducirse en un gesto más máximo, pero es el camino a seguir. Pero también hay que practicarlo en los gestos máximos porque si no, me da igual que sepan hacer sentadilla con 120 si luego con 170 no sabes hacer un brace, ¿sabes? Eso es. Pero es cuestión de práctica, como ha dicho Alberto. Repetición, Vale. repetición, repetición y demás. Pues ya Vamos de paso, con si quieres entrar un lo... poco Dale. en el meollo de la cuestión, que realmente el post, queramos que os quedéis, bueno, obviamente con la conceptualización, con los errores más comunes de sentadilla, pero realmente esto quizás lo más interesante, quizás puede ser también lo que menos se ha hablado, y es un poquito, bueno, cómo el bracing en peso muerto, aparte de que es diferente a la sentadilla, diferente a la banca, hay algunos factores importantes a tener en cuenta. Y bueno, Rivi y yo, a partir de ahí hablando, nos fuimos dando cuenta de, entre comillas, los dos más importantes, que no es tanto si haces sumo o haces combe, sino dos factores que, aunque sí, el sumo y el combe afectan a estos factores, los dos más importantes es el grado de inclinación que tienes en tu posición inicial, es decir, cómo de inclinado o cómo de vertical estás en tu posición inicial, y luego la entrada en posición a esa posición inicial, si es cómoda, si es natural o no. Esto va a afectar a tu bracing y va a afectar al timing donde haces, por ejemplo, el breathing. Para poner un poquito de contexto, mucha gente seguramente ya lo conozca, pero hay entre comillas dos tipos de bracing barra breathing. Esta secuencia, digamos bracing, pero cuando decimos bracing estamos diciendo bracing y breathing, Sí. ¿vale? Esas Al las final dos. muchas Vamos veces sale a raro incluir decir. las dos. Eso es. Sí. Eh, Normalmente se conoce como top bracing y down bracing. Top bracing es cuando haces el bracing sin arriba. Y down bracing cuando haces abajo, cuando seguramente ya estás agarrando la barra. Y por ejemplo, para quizás empezar un poquito con un vídeo que lo podáis entender un poquito más, aquí por ejemplo vamos a poner un caso de Rive y de Joan, dos atletas muy distintos, donde por ejemplo Rive hace, ahí veréis, el top bracing y luego Joan, por ejemplo, no hace top bracing, Joan hace un down bracing, hace el bracing una vez ya está agarrando la barra. Ahora, aquí puedes decir, hostia, vale, pues pensándolo de manera muy sencilla, entonces, si haces sumo, haces down bracing, si haces combi, haces top bracing. Realmente no tiene por qué ser así. Aquí influyen las palancas de la persona y, como decimos, el grado de inclinación. Puede haber una persona que sea muy vertical en peso muerto, ya sea combi o ya sea sumo, y puede ser que hagan down bracing haciendo combi. Pero aquí lo importante es que, oye, entendáis que eh, el top o down bracing no va estrictamente relacionado a si haces sumo o si haces combi, sino al grado de inclinación y cómo de cómodo te sientes tú entrando a esa posición inicial. Porque puede ser que haya una persona que tenga una inclinación más o menos normal, cuya comodidad entrando sea bastante buena y haga un down bracing. Y puede ser una persona cuya inclinación sea exactamente la misma, pero por su cadera, por cómo se encuentre, por cualquier otra cosa, esa persona ante la misma inclinación se encuentra menos cómoda
haciendo el down bracing, agarrando la barra abajo, está menos cómodo, está menos entrando de una manera menos natural y por ende le recomendaríamos un poquito más hacer el top bracing. Si quieres, Rive, explica un poquito tú a lo mejor un poco a qué nos referimos también con lo que hablamos el otro día en la llamada de, oye, cómo de comprimido está y cómo afecta, por ejemplo, esto Vale. a la hora de inclinación y demás, y seguimos. Vale, realmente lo que implica el grado de inclinación es cómo, o sea, cómo relacionas la perpendicularidad que este tiene, ¿no? Con el suelo, digamos, ¿no? Entonces, sí que es interesante, pues, ver esa posición de inclinación para definir lo comprimido que tú estás, para sentirte cómodo, para coger el aire, bueno, para generar ese bracing and breathing, ¿vale? Entonces, cuanto tú más inclinado estás, es como que tú tienes menos capacidad de llevar el aire donde quieres y menos de realizar el proceso que hemos explicado anteriormente. Cuando tú estás de pie, estás cero comprimido, tú puedes hacer muy fácil el tema del bracing, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cuanto tú más comprimido estás, como que más inclinado, sí, más te inclinas, más grado de inclinación Sí. tienes, eso genera mayoritariamente mayor grado de compresión. Sí que es verdad que al final estos son como pequeñas recomendaciones donde os vamos a decir, vale, si haces esto, si tienes este grado de inclinación, prueba esto. Si tienes menos grado de inclinación, prueba lo otro. Pero sí que es verdad que eso depende mucho de tu sensación de compresión y de la necesidad que tú tengas de coger más o menos aire, que ese es un factor diferencial respecto a la sentadilla, ¿vale? Entonces, en mi caso, voy a hablar un poco de mi caso y ya si quieres, luego seguimos con el tema de sumo, combe y de inclinación y demás. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy abajo, si de hecho veis en el vídeo, es como que empiezo en una posición de que hago el bracing en una posición como no totalmente paralelo, digamos, sino que estoy un poco inclinado y a partir de aquí lo que hago es saco el aire aquí y lo cojo aquí, porque cuanto más inclinado estoy, más comprimido me siento y menos capacidad de llevar el aire a la zona que quiero tengo, ¿vale? Entonces lo que hago es que yo me coloco, hago como mi bisagra de cadera, etcétera, etcétera, estoy brazos largos, etcétera, estos son otros tips del muerto, y cuando voy a hacer el bracing y el breathing, lo que hago es intentar estar lo más vertical posible para luego entrar en posición, que ese sería el top bracing, ¿vale? Porque yo he probado, en este caso, hacer un bracing mucho más, con mayor inclinación, un top down, ¿vale? Porque no cojo la barra, un top down, y se nota mucho ese cambio de entrada en posición. Y no me siento para nada cómodo entrando en la posición, ni me siento rígido, porque normalmente lo que sí que solemos recomendar es que tú tienes que saber cuánto de rígido tienes que sentirte en un peso muerto. Cuanto más rígido, normalmente es más complicado entrar a posición. Pero si eres una persona que tiene malas palancas o tienes dificultades para entrar en la posición, normalmente cuanto más horizontalidad y más grado de inclinación tengas, más rígido tienes que sentirte para poder sentirte cómodo levantando desde el suelo, ¿no? Háblate un poco si quieres de esto también y así acabamos de Sí. comentar esto. Vale, mira, realmente esto justo fue una parte, esto lo hablábamos justo al final del otro día y realmente tenemos que pensar, una persona, por ejemplo, como Joan es una persona que hace sumo, que tiene unas palancas, que sale muy vertical, seguramente no necesite tener una sensación de rigidez, de stack, de que te pego y no notas nada, tanto como River, es una persona que parte mucho más horizontal, que hace combe, que seguramente un nivel de compresión más alto, o sea, no te digo más chepudo, ¿no? Pero tú ves una persona a lo mejor más chepuda, Sí, más combe y demás, pues seguramente necesite estar muchísimo más rígido para empezar el levantamiento y demás. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú coges como en sentadilla y desde arriba del todo te colocas y dices, vale, mira, necesito estar rígido, pues desde el principio hago top bracing, rígido de cojones, ¿qué ocurre? Ya estás súper rígido como en sentadilla y ahora vas a agarrar la barra y estás súper incómodo porque estás tan rígido que la entrada a posición se te dificulta mucho. O sea, es muy complejo. Dices, hostia, Alberto, pero se me acaba de decir que una persona con palanca mala, entre comillas, necesita entonces hacer top bracing. ¿Qué ocurre? Pues bueno, a partir de aquí hablamos un poquito también, y ahora si quieres paso de diapositiva ahora, vale. hablamos un poquito de lo que sería el bracing híbrido. Que básicamente Vale. una especie Antes de, de... antes de, mm, antes de entrar aquí, me gustaría diferenciar muy rápido que el bracing realmente es el mismo, o sea, el bracing and breathing es el mismo para el squat y para el DL, pero en la squat tenemos un objeto, que es la barra, que nos está chafando literalmente. Entonces, ahí sí que tenemos que estar 100% rígidos, eso. como hemos dicho antes. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos en una posición del DL? Cuando tú, si de hecho lo podéis probar, poneros de pie, respirar, hacer un buen bracing y apretaros. Intentar ir a coger algo del suelo. Ya os digo yo que es muy complicado. Entonces, tenemos que ver cuánto, o sea, por ejemplo, cuánto de apretados queremos estar y en base también a nuestra posición,
de ser más vertical, más horizontal, más inclinación o menos inclinación, cuánto de generar esa tensión necesitamos. Porque si generamos mucha tensión, es algo que parece contradictorio, porque estamos diciendo que realmente para entrar en una buena posición en sentadilla, romper bien y todo, necesitamos un buen bracing and breathing. Porque si no, pues los flexores se acortan, lo que sea, y no rompemos. Y estamos diciendo que en sentadilla tenemos que estar muy rígidos. Por eso damos importancia a un bracing y breathing al 100%, al 100%. En cambio, aquí no tenemos ese factor de tener la barra arriba y que nos comprima. Entonces, es importante entender que si nos apretamos demasiado, es más complicado entrar en una posición. Entonces, tenemos que buscar un punto medio para entrar ahí. Sí que es verdad que una persona más vertical va a ser mucho más fácil entrar en posición, como habéis dicho como habéis visto en el caso de Joan. Es una persona mucho más vertical, puede entrar en la posición, puede hacer un down bracing, puede hacer un top bracing, puede hacer un poco lo que sea, ¿vale? Pero sí que es verdad que, sobre todo para aquellas personas que tenemos unas palancas o un grado de inclinación mayor, se nos complica el entrar en la posición. Y si hacemos un bracing del 100%, como en este caso he hecho yo, vosotros creéis que he hecho un bracing al 100%, pero realmente no lo he acabado de hacer al 100%. He hecho como un 60-70%, porque si yo en esa posición, antes de coger la barra, me aprieto, igual que me aprieto en sentadilla, seguramente no podría hacer ni los grados de bisagra que hago, ni me podría inclinar tanto. Y de hecho, por eso ha salido como un nuevo concepto que lo hablamos el otro día, Alberto y yo, que era como ¿cuánto tanto por ciento de aire tienes que coger en la sentadilla? 100%. Perfecto. O sea, ¿cuándo tienes que apretar en la sentadilla? 100%. ¿Cuándo tienes que apretarte en el peso muerto? Depende. Hay gente que necesita menos, hay gente que necesita más. Pero pusimos como un top end en el 70-80. Pero ¿cómo coges ese 70-80? Y ahora veamos a la aplicación práctica de un nuevo bracing, ¿vale? Que ya se habrá visto, que es el híbrido, ¿vale? Pero antes de esto, quiero decir, más allá de hablar del híbrido, que es otro planteamiento de, en vez del top de arriba o abajo, un punto medio, que ahora lo veréis y lo explicará Alberto, queremos dejar claro que esto es como guías generales, ¿vale? Igual que en la banca hay guías generales, igual que en cualquier otro movimiento, cualquier aspecto técnico hay guías generales, igual que en el otro vídeo del hip hinge, habrá gente que venga mejor un pequeño hip hinge, habrá gente que no, lo que sea, pero son guías generales. Entonces, lo que recomendamos es que, aunque veáis este vídeo, imaginaos que tenéis una top la semana que viene, no probéis nada, ¿vale? O sea, las cosas se prueban cuando es momento de probarlas, no cambiéis nada que os esté yendo bien y daros la libertad de decir, hostia, Alberto y Mar me están diciendo que si tengo malas palancas tengo que hacer un top bracing o en hybrid bracing. No, te estamos recomendando y diciendo que puede ser que sea mejor. Pero si tú me vienes y me dices que tienes 340 kilos cogiendo la barra abajo, como por ejemplo creo que es Joel Serván, ¿vale? O sea, lo conocerá la mayoría de gente. Es un tío que creo que coge la barra y hace el bracing abajo. ¿Qué le voy a decir yo a este tío? ¿Sabes? O sea, es decir, tú pruebas, ¿te va bien? O estás haciendo algo que te va bien, no lo cambies. Al momento que tú quieras darle un chance o empieza un bloque o tengo una yo que sé, una back off o lo que sea, que le deis un try. O sea, que estos son como nuestras recomendaciones, lo que creemos que os puede ir bien, dependiendo de vuestra gran inclinación, vuestra posición inicial, etcétera, etcétera, pero que no tengáis como tengo que hacer esto, si tengo una mala posición, esto, sino simplemente que os deis ese capricho, ¿no? Os deis ese capricho de poder experimentar y ver qué es lo que os viene mejor. Y ahora vamos con el último, bueno, con el bracing que estaba, la última diapositiva, que es el bracing híbrido, con también que ya la habréis visto, con unas estrellitas que yo le propuse esta idea a Alberto y creo que ha quedado bastante guay. Espero que os guste, de recomendaciones de si tenéis buena gran inclinación, mala gran inclinación o normal. Y nada, explícalo tú, que... Pues mira, si quieres ya paso también algún pequeño punto de decisión, y es que antes de ¿Vale? empezar con tema mapa y demás, tenéis que tener una cosa muy en cuenta, y justo River lo ha dicho, y estoy muy de acuerdo de que, bueno, la sentadilla tenemos la barra encima, y es un condicionante, pero luego es que en peso muerto no tenemos la barra encima, o sea, realmente luego el peso muerto podemos seguir buscando ese feeling de stack, de bloque y demás, no solo con el bracing, sino también con el slack, o sea, realmente una persona a lo mejor, Eso como es. puede ser River, puede querer simplemente un 70 o un 60% de bracing arriba, llega abajo y demás, y completa pues con un 20, un 30, un 40, tensando la barra de una manera histórica. O sea, también tenéis que entender que a lo mejor puede ser que ese proceso de stack, de estar duro, aunque el bracing en sentadilla es, entre comillas, el único, lo único que lo causa, en el peso muerto tenemos dos posibles causas. Tenemos hacer un buen bracing y luego hacer un buen slack, tensarte bien y demás, que es bastante importante. Pero bueno, haciendo esa pequeña puntualización, hablamos un poco de aquí, entre comillas, en función del grado de inclinación, dijimos hacer una especie de mapa, que entre comillas la estrellita es pues la probabilidad de que te vaya mejor o te vaya peor. Como decimos, esto es
teoría de libro, a la mitad de vosotros seguramente os vaya bien, habrá otra mitad o un poquito menos que diga, oye, Alberto, pues el caso de Joel, pues yo hago combi, estoy más o menos inclinado y yo hago down bracing y me siento bien. He probado top y no me siento bien. No pasa nada, perfecto. Estos son guías generales que estoy bastante seguro que a la mitad de vosotros os van a ir bien. Pero Así la gran que, mayoría yo creo que sí. básicamente, sí, yo estoy bastante seguro de que realmente una persona, por ejemplo, aquí, con un grado de inclinación bueno, como puede ser Joan, ¿le puede bien un top? ¿Le puede bien un híbrido? Sí, lo que seguramente mejor le vaya a ir, pues seguramente un down bracing. ¿Significa que se hace top bracing y lo está haciendo mal? No, o sea, por ejemplo, el caso de Joan seguramente puede hacer bracing donde le dé la gana. De Ahora, hecho, creo que él hace tipo top. O sea, un más o punto menos, ¿no? medio. O sea, lo hicimos para el vídeo, para que se viera y para que al final es lo que se refleja de una persona que tiene buenas palancas y demás, pero creo que hace como un punto medio, que no lo coge arriba del todo, ni lo coge cuando ya tiene la barra, sino que lo hace justo antes de coger la barra, para dar un poco de ritmo. Claro. Sí, sí, no, al final eso, cada persona también va buscando esos pequeños trucos que le van yendo a mejor, pero bueno, a partir de esta guía general. De manera muy resumida, si tienes un buen grado de inclinación, lo más probable es que vaya a hacer un down bracing. Una persona normal, pues seguramente cualquiera de los del tipo de los bracings le va a funcionar más o menos bien. Ya dependerá de cualquier individualidad suya y cualquier cosa que le vaya, a lo mejor simplemente porque dice, hostia Alberto, es que llevo toda mi vida haciendo down bracing y estoy acostumbrado. Bueno, pues simplemente, seguramente por la práctica, por la mera práctica, estará más cómodo haciendo eso. Y ahora, una persona con una inclinación malo, o sea, realmente digo malo, pero no es malo, es una persona que no es vertical. Sí, sí. Decimos bueno, normal y malo. Dani Retamosa, que tiene los brazos de T-Rex y que le llegan a la rodilla y tiene que inclinarse y agacharse y chepar porque no puede coger la Claro. barra. Pues esa persona se hace un down bracing abajo, seguramente no se siente igual de cómoda que se hace un top bracing o un hybrid bracing, realmente ambos son más o menos es indiferente. Realmente, por ejemplo, pusimos el hybrid bracing 3 estrellas, pero realmente también depende de incluso la práctica que lleves tú con ese movimiento. Pero cuando hablamos de bracing híbrido, ¿a qué nos referimos? Esto realmente fue, pues, fuimos hablando y dijimos, hostia, esto realmente yo hago ese tipo de bracing y dije, hostia, no sabía, o sea, no me identifica con un nombre y demás, y creo que también pueden ir bien, sobre todo para que la gente, coño, que lo capte. Este bracing híbrido es muy sencillo. Es realmente, en el caso que hemos dicho antes, de una persona que diga, hostia, necesito sentirme muy rígido abajo. Yo, por ejemplo, no tengo tampoco palancas espectaculares, son unas palancas normales, más bien malas. Pues, coño, si yo soy una persona así y necesito salir muy rígido abajo y pegarle una buena tensada y sentirme abajo como un bloque, pero no llego a entrar en esa posición de una manera cómoda, si estoy al 100% haciendo el bracing arriba, pues digo, vale, voy a coger una especie de top bracing arriba, me busco esa alineación y demás, hago un breathing metiendo bastante aire. Una vez agarro la barra, he metido el 60% del aire, completo esa acción metiendo el resto de aire y buscando bueno, una coordinación también con el slack. Es decir, la última parte del down breathing, realmente haríamos top breathing, 60%, down breathing, 40% entre comillas. Estamos poniendo números, pero simplemente para ejemplificar. Y ahora Sí, que hago ese down breathing completo con esa acción de, bueno, de wedge, de slack, buscando esa tensada al máximo y, como digo, estar abajo lo más bloque posible. ¿Entendéis? O sea, yo era realmente bastante sencillo. eso es. Y aquí, por Sí, ejemplo, vamos a poner también un poco un coger, vídeo mientras Ribe Coger, habla. coger un aire, o sea, coger un aire arriba que te permita entrar bien en la posición y sentirte algo rígido, y que abajo, Eso cuando ya estés abajo, complementándolo con el slack, ya, eso es, cuando ya estoy haciendo el slack, que estoy subiendo cadera y demás, y volviendo a colocarla con el wedge, hago como el slack más breathing y me pongo al 100%, digamos 60, es lo que hemos es. dicho, 60-40. ¿Que necesitas sentirte mucho más rígido para bajar? 70-30. ¿Necesitas sentirte un maldito bloque? 80-20. ¿Sabes? Es como Eso. buscar ese punto medio. Y luego otra cosa que creo que no hemos comentado que sería interesante tener en cuenta es que hay mucha gente, también que eso sería dependiendo de cómo tú entras en posición, ¿vale? Que no sé si lo habéis visto, que es como que cogen la barra y luego lo que hacen es un down bracing, pero elevando la cadera, ¿vale? Eso sería otra cosa que no hemos comentado aquí, pero creo que sería como un extra de puntualización, que es como voy a coger la barra y cuando tengo la barra cogida, lo que hace, que creo que hace Dani, porque cuando coge la barra no se siente cómodo, que es lo que Sí. hemos dicho, malas palancas, alto grado de inclinación, no se siente cómodo, lo que hace mucha gente, de hecho, creo que lo hace, no sé si lo hace el Barbecue, el atleta de Josemi, No sé, no se puede que ser que es el sí. mismo que se parece al Whis, ¿sabes? Que Sí, sí, es, sí. creo que lo hace parecido. Es como que va, hace la bisagra, cuando coge el aire, eleva la cadera, porque eso lo que hace es que si tú estás muy comprimido y elevas la cadera, te dé como más espacio para coger aire, que hemos lo que he dicho antes de Eso. compresión, lo que hace eso es que tú hagas un top down, digamos, pero realmente estás ayudándote, elevando la cadera
antes de coger el aire, porque si yo estoy muy, muy inclinado con la caja torácica aquí, la cadera aquí, si yo lo que hago es, Las piernas haciendo presión contra ti también. eso es, estoy literalmente muy rígido, si yo hago esto, estoy como dando más espacio entre lo que sería la cadera y el torso. En vez de tener este espacio, es como que lo estoy aumentando, ¿no? Y eso sería un puntito extra de decir, hostia, que me he venido justo a la cabeza de decir, vale, tenemos este tipo de bracing y tenemos esta posición y otra. Pero hay otro tipo de setup que sería, dependiendo un poco del setup que tú hagas, que es hago el top-down setup, como ya cojo la barra, me coloco y demás, y luego cuando hago el saco cadera y meto cadera, el wedge, ¿no? Digamos, es que cuando saco cadera, cojo aire porque estoy menos comprimido. Entonces, esto tendría que ver un poco de que entendáis los tipos de respiración que hay, 1, 2 o 3. La posición que cogéis sería top-down, o sea, desde arriba, desde abajo, o hacéis un punto híbrido, y luego, ¿qué hacéis vosotros para entrar en posición? Si hacéis de cero a nada, sería como desde estoy abajo empiezo, si hago caderazo o no, y depende si haces caderazo o no y haces ese wedge de subir cadera y bajar cadera después, podríais o coger el aire arriba, aunque cogáis la barra directamente inicialmente, podéis coger la barra arriba porque tendréis mucho más espacio para coger ese aire y hacer el bracing mucho mejor. Yo realmente creo que con esto ya se puede quedar, son 35 Yo minutos creo que sí. y buenas chapas, simplemente para que veáis un poquito que realmente hay muchos tipos de bracing, hay incluso ante el mismo tipo de bracing hay individualidades, como por ejemplo puede ser Joan. Joan realmente no hace un top, no hace un down, podríamos decir pues que hace un mixto, pero realmente el objetivo es que con todo esto intentáis ver, comprender un poquito más el concepto de bracing and breathing, que entendáis realmente lo que realmente se busca, no es estar siempre rígido como un bloque, es intentar de manera estratégica cuando me hago rígido, cuando cojo aire y aprender un Sobre todo poquito. en DL, sobre todo. Esto hablamos Sobre en todo en DL, DL, claro. porque en Squat buscamos esa rigidez. De hecho Es que una en recta, una Squat, recta. claro, en Squat tengamos esos cinturones más duros, esa sensación de rigidez más elevada, ese Eso es. 100% de rigidez. En cambio, en DL, ¿cuántos deadlifters buenos habéis visto sin cinturón o con un cinturón de 10 Sí, milímetros? sí, ¿Por qué totalmente. creéis que es? Porque les ayuda a entrar mucho más en posición. Si se generara demasiada presión, no entrarían tanto. Como extra, como extra. Y ya me callo. Sí, sí. Pues nada, mi gente, una vez más, otro vídeo a la hucha y esperamos que os haya gustado mucho. Si os gusta, me lo podéis decir a mí, se lo podéis decir arriba y esperamos que traigamos mucho más contenido de este estilo. Chao, Nada, chao. adiós.